Imagina un desierto tan silencioso que puedes oír tu propia respiración, y aún así, algo allí escribe sobre la tierra sin manos ni tinta. En esa planicie agrietada, donde nada parece moverse, aparecen surcos largos, precisos, como líneas de una caligrafía antigua que nadie firma. Al final de cada trazo descansa una roca, quieta, pesada, inocente. Detrás de ella un camino recto o curvo que sugiere que caminó cuando nadie miraba. El escenario es una planicie de arcilla endurecida, un lago seco que en contadas ocasiones vuelve a llenarse con una lámina mínima de agua. El desierto decide respirar en secreto. Durante décadas quienes llegaron allí salieron con la misma pregunta: ¿cómo puede moverse una piedra sin que un gigante la empuje ni una mano la arrastre? El viento parecía un sospechoso obvio, pero basta el viento para mover varios kilos de roca sobre un suelo que, la mayor parte del año, es áspero y pegajoso. Otros imaginaron bromas nocturnas, viajeros aburridos empujando piedras para asustar al resto. Una explicación fácil que no encajaba con la exactitud geométrica de las huellas. La tierra imantada fue otro rumor, como si el desierto escondiera un motor invisible. Pero los imanes no dibujan curvas suaves ni esperan a la madrugada para actuar. El misterio creció con cada nueva temporada de marcas frescas, y en esa espera se fue tejiendo una leyenda. Piedras navegantes, rocas con vida lenta. Quien camina por ese lugar siente que pisa un reloj mineral. El tiempo, allí, tiene un pulso más largo, y las respuestas tardan años en asentarse. En invierno, cuando el frío visita incluso a los desiertos más fieros, la planicie cambia de piel. Una delgada película de agua queda atrapada en las grietas como un suspiro líquido. Luego llega la noche, y con la noche, el hielo. No un hielo grueso y rugoso, sino un cristal fino, frágil, casi invisible, que se extiende como vidrio sobre el suelo. El alba rompe primero la luz y después el hielo. El vidrio se quiebra en placas largas que flotan apenas sobre el agua, planchas que se empujan entre sí como barcos silenciosos. Basta entonces un soplo de viento, no un huracán, no un vendaval, solo un aliento persistente que haga deslizar las placas, y las rocas que quedaron aprisionadas empiezan a viajar. El movimiento es tímido, casi ceremonial. La piedra no rueda, se desliza, y detrás queda la firma, una línea incisa en el barro húmedo que al secar se volverá cicatriz. Durante años nadie había visto el acto en plena función. Solo aparecían las huellas, como si el teatro ocurriera a puerta cerrada y el público llegara cuando ya han barrido el escenario. Hasta que un grupo de investigadores decidió esperar con paciencia de piedra. Colocaron sensores, cámaras y pequeños dispositivos en algunas rocas y se rindieron al ritmo del desierto. No hubo milagro precipitado. Pasaron días, pasaron semanas. El agua era poca, el frío era fino, el viento llegaba tarde y cualquiera habría dicho que era tiempo perdido. Pero una mañana, cuando la planicie era espejo roto, las cámaras registraron el gesto exacto. Las placas de hielo empujaron suavemente las rocas y el barro aceptó el trazo. No fue un espectáculo ruidoso ni grandilocuente. Fue una coreografía mínima, un ballet de cristales y aire, un movimiento de centímetros persistentes que duró minutos y dejó metros de historia. La explicación por fin tenía cuerpo. No era magia, no era broma, no era magnetismo, era hielo ultrafino, agua quieta y viento paciente, los tres reunidos en la hora precisa. El desierto pedía una combinación Goldilocks, un equilibrio justo, ni demasiado frío ni demasiado calor, ni demasiada agua ni muy poca, ni calma plena ni tormenta furiosa. Cuando ese equilibrio aparece, la roca se convierte en vela y el hielo en velero. El suelo barroco es mar, el viento sopla, y la piedra viaja como si recordara una costa olvidada. El barro húmedo, bajo esa presión suave, cede lo suficiente para que la roca se hunda un poco y trace el canal. Luego el sol seca la herida y el desierto archiva la nota. Lo fascinante no es solo que ocurra, sino lo poco que hace falta para que ocurra. Unos milímetros de agua, unos milímetros de hielo, un viento que apenas te despeina. La mayor parte del año el mismo lugar es duro, cuarteado, áspero. Caminar allí es como pisar la espalda de un dragón dormido, todo aristas y grietas. Pero en esos días contados, la superficie se vuelve un lienzo dócil y cualquier fuerza, por pequeña que sea, puede escribir con tinta húmeda. Las piedras grandes, de bordes angulosos, dejan trazos más profundos, líneas que a veces cambian de dirección cuando el hielo se agrieta y la vela improvisada se reacomoda. Las piedras pequeñas dibujan caligrafías finas, casi delicadas, y sus caminos se cruzan como firmas superpuestas en un contrato antiguo con el clima. Algunos trazos son rectos y decididos,
Otros se curvan con elegancia, como si la roca obedeciera a una partitura que el viento tararea en voz muy baja. Hay días en que varias rocas se mueven a la vez y dejan un pentagrama entero sobre el barro. Entonces el desierto parece un estudio de música escrito por manos de hielo. No todas se mueven al mismo tiempo, ni todas a la misma velocidad. Hay rocas pacientes que esperarán otro invierno, otra lámina de agua, otro aliento de viento. Las huellas duran meses o años, según la lluvia y el calor. Son cartas dejadas sobre la mesa para quienes lleguen tarde y quieran leer qué pasó cuando nadie estaba. La ciencia no le quitó poesía al misterio. Al contrario, la hizo más fina, más real, más hermosa, porque ahora sabemos qué mirar y cuándo sorprendernos. Imagina a esos investigadores levantándose cada amanecer, revisando cámaras, comprobando sensores, anotando cifras que parecen vacías hasta que de pronto se llenan de sentido. No querían creer por fe, querían ver. No buscaban un truco, buscaban un mecanismo, una mecánica simple escondida bajo capas de tiempo. En aquel registro observaron que las rocas avanzaban a un ritmo de centímetros por segundo, a veces menos, como si cada paso fuera una frase dicha con cuidado. El hielo no empuja una sola piedra, empuja un conjunto. Cuando una placa se rompe, el empuje se dispersa. Cuando resiste, avanza como una mesa de vidrio que transporta tesoros. Los bordes de esa plancha de hielo encajan contra la roca y la mueven en bloque. No hay salto, no hay rueda. Hay un deslizamiento que casi no deja ruido. La superficie del barro, al estar saturada de agua, ofrece muy poca fricción. Es una pista pulida por la noche que solo existe mientras existe el frío. Cuando el sol sube, el agua retrocede, el hielo se rinde y la pista desaparece. Lo que queda es la firma, la memoria grabada en el suelo de lo que fue. Alguna vez quienes vivieron cerca de esos lugares pensaron que eran presagios. Si una roca deja huellas sin manos, ¿qué más puede moverse cuando dormimos? El misterio tenía filo de superstición y también la belleza de lo inexplicable. Por eso duele un poco cuando llega la explicación y levanta el telón. Pero la explicación no es un adiós al asombro. Es un billete para ver el espectáculo entero, desde que cae la primera gota hasta que el sol sella la cicatriz. Ahora podemos imaginar la escena con exactitud, y esa exactitud no empobrece la emoción. La enciende porque revela el esfuerzo oculto que hace la naturaleza para escribir. En una de esas madrugadas, el viento debió soplar con una terquedad amable. No rugió, insistió, y en esa insistencia roca y hielo pactaron un pequeño viaje. Es posible que algunos trazos cambien de dirección bruscamente. No es capricho de la piedra, es el hielo quebrándose y redibujando su borde, como un timón que corrige el rumbo. A veces dos piedras se cruzan y parece que conversan. Sus líneas se tocan, se separan, se acompañan unos metros y luego cada una vuelve a su camino. Si te agachas y recorres con el dedo una de esas huellas, sentirás una leve depresión, una textura distinta, el relieve de un relato escrito deprisa y seco al final. El aire del desierto no huele a mar, pero esos surcos son rutas de navegación. Cuando el planeta quiere, es capaz de confundir a cualquier cartógrafo con mares prestados. Hay otros lugares del mundo donde puede suceder algo parecido. Planicies de arcilla que beben una lluvia mínima y conocen el filo del hielo. No es un milagro exclusivo, es una receta rara. Sin embargo, la fama la tiene este desierto, quizá porque aquí el escenario es perfecto. Un anfiteatro natural que deja ver cada trazo como si fuera una exposición cuidadísima. Desde el cielo, las líneas parecen cicatrices de un animal gigantesco que cruzó arrastrando la cola. Desde el suelo, son caminos privados hacia ninguna parte. Una idea hermosa de este fenómeno es que la inmovilidad es una ilusión. Nada está realmente quieto. Solo se mueve en escalas de tiempo que a veces no sabemos mirar. Las montañas se erosionan. Los continentes viajan. El campo magnético se desplaza. Una piedra que camina solo nos recuerda que el mundo camina aunque no atendamos. Detrás de esta explicación hay una lección de método. Observar, formular hipótesis, sostener la duda, diseñar instrumentos y sobre todo esperar, aceptar el ritmo de lo que sucede. Quizá por eso nos atrajo tanto durante tantos años. El misterio no era un rompecabezas para resolver rápido, era una invitación a acompasar nuestra impaciencia. Nos dijo que la ciencia también puede ser una silla colocada en medio del desierto, horas y horas de nada, hasta que la nada de pronto se convierte en un secreto revelado. Mirar una piedra moverse por el empuje de un vidrio fino no suena épico, y sin embargo lo es, porque la épica verdadera no siempre truena, a veces susurra. Desde que entendimos el mecanismo, las preguntas cambiaron. Ya no es quién mueve las piedras, ahora es
¿Cuántas condiciones raras coinciden para que una piedra se deslice así? Esto nos lleva a pensar en lo improbable cotidiano, en la cantidad de equilibrios finos que hacen posible que la vida exista, que un día nublado se vuelva claro, que la señal llegue a tu móvil. En el desierto la física se vuelve poesía de precisión. Gramos, pascales, milímetros, todo minúsculo y a la vez suficiente para escribir una línea de varios metros. Algunos trazos se superponen con los de años anteriores, otros se cortan, otros evitan una grieta como si la roca supiera leer mapas. En realidad es el hielo sorteando obstáculos. El barro también tiene su papel de autor. Su composición, su textura, su humedad, todo decide si la roca firmará con trazo grueso o con pluma fina. Hay marcas que terminan de manera abrupta, como si el autor se hubiera cansado. Suelen coincidir con el fin del hielo movilizador o con un pequeño banco de barro más pegajoso. De vez en cuando, al final del surco, la roca alguien la encuentra encajada contra otra placa de barro endurecido. Ahí quedó varada la nave, esperando otro invierno para salir. El fenómeno no pide audiencia. Ocurre aunque nadie lo vea. Pero cuando alguien lo registra, nos regala la posibilidad de entender y de maravillarnos con más precisión. Hay una forma de mirar el mundo que consiste en coleccionar imposibles. Las piedras que caminan eran uno de ellos, hasta que aprendimos a leer su gramática de agua y viento. No se trata de quitarle el encanto, se trata de sumar capas de lectura. Ahora el misterio no desaparece, cambia de lugar y se instala en el detalle milimétrico del hielo. Ese hielo que se forma porque el calor del día se va, porque la radiación nocturna baja lo suficiente, porque una nube no llegó a tiempo a tapar el cielo. Y esas placas que se empujan porque el viento, canalizado por el valle, tiene una dirección preferente y una constancia más paciente que cualquier humano con sueño. La piedra, por su parte, no opina ni colabora. Es masa y es forma, ofrece una superficie para que el hielo la empuje, y a cambio deja escrita una memoria para nosotros. Tal vez por eso emociona, porque recuerda a nuestra propia vida, a esas veces en que fuerzas pequeñas y constantes nos deslizan sin darnos cuenta hacia nuevos paisajes. El primer impulso quizá no mueve nada, el segundo apenas raspa, el tercero, a la décima, finalmente deja una marca. Y de pronto, cuando miras atrás, hay un camino. Imagino a alguien llegando por primera vez sin saber nada y viendo aquellas líneas largas que se pierden. El desconcierto es un lujo en la era de la explicación inmediata. Ese desconcierto merece cuidado. Merece una pausa, un silencio, una respiración honda que dé espacio a la pregunta antes de correr hacia la respuesta. Porque la respuesta, cuando llega, también es un regalo. Un mapa para reconocer el instante exacto en que el mundo se pone de acuerdo para mover una piedra. Desde ahora, si visitas un desierto en invierno y ves una pátina de agua inmóvil, sabrás que el escenario está preparado. Si luego sientes un aire tenue, podrías estar en la primera fila. Tal vez no ocurra. Lo raro no obedece a deseos. Pero la sola posibilidad transforma el paisaje, convierte cada grieta en un telón y cada piedra en un actor que quizás se levante. Si no estás allí cuando pase, no importa. El desierto te dejará la firma, un trazo limpio que cuenta lo que tú no viste y aún así puedes imaginar con precisión. Y quizá eso sea lo más hermoso de todo, que la realidad se vuelve más narrable cuando comprendemos su mecánica, que el mundo ofrece mejores historias cuando lo escuchamos despacio. Hay misterios que prefieren quedarse oscuros y otros que florecen con la luz. Este era de los segundos. Era un secreto que pedía ser contado con paciencia y cámaras. La próxima vez que alguien te diga que una piedra no puede moverse sola, recuerda estas placas de hielo, esta lámina de agua y este viento que no ruge, y dile que venga a leer. Leer el desierto es aprender a leer lo invisible, fuerzas pequeñas, tiempos largos, equilibrios precisos, una caligrafía que necesita el frío para mojar la pluma. Cada trazo nuevo reescribe la memoria del lugar. Cuando llueva de nuevo, la tinta se ablandará y el libro se preparará para una edición siguiente. Mientras tanto, las huellas viejas se convertirán en fósiles de un movimiento suave. Arqueología de madrugadas en las que lo improbable estuvo exactamente en su sitio. Quizá por eso este fenómeno nos cae tan bien, porque nos cuenta una épica sin héroes, una aventura sin prisa, una hazaña minúscula con voz de cristal. Nos recuerda que el planeta tiene paciencia, que no todo se decide a golpes, que a veces la fuerza más efectiva es un abrazo constante, un empuje leve que no se rinde, y que las respuestas no siempre se encuentran investigando más fuerte, sino esperando mejor, afinando el oído hasta escuchar el murmullo exacto del hielo quebrándose.
En el mapa de maravillas del mundo, pocos lugares muestran tan claramente cómo lo pequeño puede mover lo pesado. Es una ética del detalle que vale para todo, para la ciencia y para la vida, para entender el clima y para entendernos a nosotros, que a veces solo necesitamos una pátina de calma y un soplo de ánimo para empezar a movernos. Quizá no podamos llevarnos una de esas rocas a casa, ni falta que hace. Podemos, en cambio, llevarnos la manera de mirar, ese modo de esperar que hace visibles los hilos del mundo. Si alguna vez te parece que nada cambia, recuerda estas piedras discretas. Puede que ya estés deslizándote a velocidad mínima hacia otro lugar que todavía no sabes nombrar. Lo sabrás cuando gires y veas la huella. La marca clara de que avanzaste, de que hubo una mañana en que el hielo y el viento se pusieron de tu parte. Y entonces sonreirás, no porque creas en la magia, sino porque habrás visto su versión realista. Un milagro hecho de condiciones exactas, de paciencia y de atención. El desierto no promete espectáculo cada día. Te pide humildad, silencio y la fe laica de quien está dispuesto a ver menos para comprender más. Una vez que lo aceptas, la recompensa es grande. La piedra se mueve, el barro escribe, el sol seca, y tú aprendes a leer una literatura que no depende de tinta ni papel. Eso es ciencia hecha paisaje, poesía hecha mecanismo, un acuerdo delicado entre elementos que no necesitan aplausos para hacer su mejor función. Quizá por eso cuando te vayas, mirarás cualquier acera, cualquier huella de lluvia y pensarás que el mundo tiene una caligrafía escondida que está por todas partes. Es la misma caligrafía que las piedras escriben en ese desierto cuando el hielo se parte. Una letra lenta, hermosa, paciente, que no busca trending, pero consigue asombro. Y a nosotros nos toca ser los buenos lectores, esos que llegan sin prejuicio, que preguntan con cuidado y que aceptan la respuesta aunque no brille como fuego en la noche. Porque a veces, lo más cautivador no arde, solo refrigera, no truena, cruje, no grita, susurra, y aún así, te cambia el modo de ver para siempre. Si este viaje te encendió una pregunta, acompáñanos. Suscríbete a Univérgico en YouTube, activa la campana y comparte este video con quien mira el desierto contigo. Cada semana exploramos ciencia, cosmos, naturaleza y misterio con historias que sorprenden y emocionan.